Hermanos, oremos para que la palabra de hoy pueda no solo ser oída, sino recibida cuando alguien concibe de verdad y comienza el embarazo. Oremos para que eso pueda llevarse a cabo. Que no importa el número, Dios no obra donde hay número, Dios obra donde hay corazones dispuestos. Señor, te suplicamos, comenzando por mi vida, que dispongas mi corazón para que esta palabra penetre, Señor, hasta, como dice el versículo, hasta partir el alma, escudriñe lo más profundo y me limpie, Señor, no solo de las malas actitudes, sino de las intenciones malas dentro de mí. Santifícame y santifica a tu pueblo en el nombre de Jesús. Quiero leer el texto que vamos a estar compartiendo hoy. Hoy terminamos el libro de Malaquías. ¿Qué libro terminamos hoy, hermano? Dios nos ayudó. Él fue fiel. Y yo me pude quedar ahí por Deuteronomio, pero hermanos, el próximo año y ahí por febrero, comenzamos con el libro de Mateo. Febrero o marzo. Comenzar con Mateo hasta Apocalipsis. Hermanos, gracias por venir sin condenar a los que no vinieron. Este es un tiempo donde a veces las familias no vienen por razones, ¿verdad?, que nosotros entendemos. Pero gracias porque ustedes han venido. Dios les bendiga. Muchas gracias, ¿verdad? Malaquías, para los que son nuevos, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. El pueblo había venido de la cautividad de Babilonia. Ya habían construido el templo, pero los corazones de ellos continuaban endurecidos. Y eran insensibles a Dios. Entonces, hoy vamos a ver, se divide en 6 disputas. Hoy vamos a tocar la 5ª disputa. ¿Qué es una disputa? Donde Dios acusa al pueblo. Ustedes han sido así. Luego viene la objeción. El pueblo dice, no, nosotros no somos así. Y luego Dios dice, por esto y por esto y por esto, ustedes son así. Entonces, vamos a leer nuestro texto de hoy, que es Malaquías 3, del versículo 6 al 12. Pongámosle mucha atención al texto, porque para que este texto nos llegue, ha sufrido mucho. Dice Malaquías 3, 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El pueblo decía, ¿en quién? Nosotros no, estamos bien contigo. ¿En qué hemos de volvernos? Y Dios comienza con una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa.
Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mi tema para ahora es el siguiente. Ante un Dios que no cambia, el pueblo debe devolverse a Él. Repitan conmigo, por favor. Ante un Dios que no cambia, el pueblo debe devolverse a Él. Yo quiero comenzar con una historia que ilustra toda la predicación que yo voy a dar. Póngale atención a esta historia. Había una familia que había heredado una casa de un papá. Ya el papá había muerto. Ese hombre era tan ordenado. Y ese hombre había hecho un pacto escrito con la familia. Número 1, que les dejaba como herencia a la familia una casa. Y para muestra, les dejó la escritura de la casa. También ese papá les dejó un ingreso mensual para que le dieran mantenimiento a la casa. ¿Para qué iba el ingreso mensual, hermanos? Para los gastos de la casa. Las casas se deterioran. Él dejó reglas claras. Cómo cuidarla. Clarito. Pero con el tiempo los hijos se olvidaron de las reglas, de los mandamientos para cuidar la casa. Dejaron de pagar lo básico de la casa, usaron el dinero para otras cosas, pero aún así ellos se preguntaban con los años, ¿por qué la casa se está deteriorando? Un día, dicen ellos, no entendemos qué hemos hecho mal. ¿Por qué todo va tan difícil en esta casa? El problema no es que el padre haya dejado de cumplir su palabra. El problema es que ellos dejaron de vivir conforme al acuerdo. Así comienza el pasaje de Malaquías. Dios no ha cambiado. El pacto sigue en pie, pero el pueblo se apartó del pacto, aunque no lo reconocen ellos. Cuando Dios les dice a ellos, vuélvanse a mí, no es capricho de Dios. Dios está hablando en serio. Es un llamado al pueblo de Israel a la relación de pacto. Malaquías 3, del 6 al 12, nos muestra que cuando la bendición parece cerrada, no es porque Dios haya fallado, sino porque su pueblo se ha alejado del corazón del pacto. ¿Se comprendió la historia, hermanos? Si no, bueno, Cruz, vuelvo nuevamente, ¿se acuerda? ¿Va? Vuelvo nuevamente a contarla. Hermanos, este texto se desarrolla en una manera de disputa.
La primera es que Dios acusa al pueblo. ¿De qué lo acusa? ¿Cuál es la acusación? Dios los acusa de que el pueblo se ha apartado de la ley de Dios y no la ha guardado. Ustedes han dejado mi ley, dice el Señor. Y entonces el pueblo presenta una objeción. Y dice el pueblo, ¿en qué te hemos abandonado, Señor? Si aquí nosotros, aquí estamos. ¿Y en qué hemos de volvernos? Dicen ellos. ¿En qué te hemos robado? Tú nos llamas ladrones. ¿En qué te hemos robado, Señor? Y entonces Dios les dice, Dios acusa al pueblo de robarle en los diezmos y ofrendas. Y Dios lo llama a volverse a Él para restaurar la bendición. Entonces yo quiero presentar la estructura en la cual nosotros vamos a estar. Ustedes saben que cuando se construye una casa se hace un planito, ¿verdad? Bueno, la gente antigua no hacía plan. Pero yo hago un planito porque quiero ser un buen trabajador. Póngame ahí por favor la estructura. Ahí está. Del versículo 6 al 9, yo le titulo Reclamo de Dios y objeción del pueblo. De eso trata. Y del versículo 10 al 12, llamado a volverse y promesa de bendición. Entonces, hermanos, vamos a estar compartiendo verso a verso. Quizás mi mensaje, como está pegado a la palabra, no es muy emocionante. Eso no importa. Si usted ha venido por un mensaje emocionante, la iglesia bíblica no debe de predicar mensajes solo emocionantes, sino basados en la palabra de Dios y en la verdad y con gracia. Así que vamos a explicar cada versículo con la ayuda de Dios. Versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Este versículo es el corazón del mensaje de Malaquías. A pesar de que Israel ha sido infiel, ¿cómo ha sido Israel, hermano? ¿En qué fue infiel Israel? Retuvo los diezmos y ofrendas. Israel ha sido infiel en que ofreció sacrificios defectuosos. Dudó del amor de Dios. Ellos decían, ¿en qué nos has amado? Nosotros estamos pasando unas grandes penas y no vemos tu amor. Pero el Señor permanece fiel a su pacto, no cambia. Esto, hermanos, nos consuela grandemente. Si Dios fuera como un ser humano variable, inestable y cambiante, Israel ya hubiera sido consumido. Pero podemos dar una aplicación a nosotros. Y espero que haya sensibilidad. La única razón por la cual nosotros seguimos en pie, hermanos, es porque Dios no cambia. Amén, hermanos. Hermano, a mí, estoy hablando de mí. Si Dios me hubiera pagado con justicia, conforme a lo que merezco, yo no estuviera aquí. Y tal vez los puedo incluir a ustedes si me dan permiso, hermano. Amén, hermano. Dice el himno de antaño, largos años vagué. Y Dios no cambia. Versículo 7.
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? 4 cosas nos muestran este versículo. Israel tiene un historial continuo de desobediencia. Israel tiene un historial continuo de ¿qué, hermano? De desobediencia. Dios les dice, es que esto no es de ahorita. Desde los días de vuestros padres, ustedes vienen así, yo los conozco cuando los saqué de Egipto. Eso muestra que el problema de Israel era profundo en su ADN, su corazón. Israel conoce, hermano, Israel conocía los mandamientos de Dios, conocía el pacto, pero Israel no los obedece. Dios les hace una invitación de gracia, vuélvanse al pacto, les dice Dios. Pero ellos están ciegos espiritualmente. Ellos no reconocen su pecado. ¿Y en qué hemos de volvernos? ¿En qué te hemos robado, Señor? Y el versículo 8 viene la acusación. Dios comienza con una pregunta reflexiva, Y le dice Dios, ¿robará el hombre a Dios para que ellos comiencen a ver en qué es que ellos se han apartado? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. En 2 cosas. No solo les dice en vuestros diezmos, sino en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué Dios les comienza con esa pregunta reflexiva? ¿Robará el hombre a Dios? Hermano, cuando usted roba lo que le pertenece o lo que no le pertenece. ¿Ah? Si usted me dice a mí, usted me ha robado y me lo comprueba, ¿era mío eso? No, era suyo. Y Dios les dice, yo les he dado mucho a ustedes. Y ustedes debían de darme la 10ª parte y las ofrendas. Pero ustedes me han robado. ¿Robará el hombre a Dios? Robamos lo que no nos pertenece. Dios da a conocer que el dueño de todo es Dios. Es una pregunta que invita a la reflexión. Y dice Dios, vosotros me habéis robado. Es una acusación directa de estar, ¿qué hacía el pueblo? Era una acusación directa de estar reteniendo lo que le pertenecía a Dios. No están fallando accidentalmente. Es grave. El diezmo no es opcional, sino parte del pacto mosaico para sostener a los levitas, sacerdotes y ministros del Antiguo Testamento. Para eso se usaba el diezmo. Dios había pactado con Israel. De todas las ganancias, de todos los cultivos, en aquel tiempo no habían tarjetas de crédito, no habían dinero como ahora. Les decía Dios, ustedes van a traer al templo la 10ª parte de los cultivos. Y eso va a servir para la manutención de los levitas, una tribu especial que necesitaba un salario, que no se dedicaban ellos a trabajos seculares, sino se dedicaban a la adoración. El problema de Israel no era un problema económico, hermanos. Vaya pues, te vamos a dar. Sino era un problema de fidelidad y de adoración. Retener lo que Dios pide revela un corazón
que se ha apartado del Señor y se ha materializado. ¿Qué le había pasado a Israel, hermano? Se había apartado del Señor y se había materializado. La adoración incluía la economía. Repitan, la adoración incluía la economía. No es que Israel venía a adorar con cánticos, no, decía el Señor. Ustedes deben de adorarme con lo que yo les he dado y como yo lo he establecido. La adoración externa revela la condición interna. La adoración externa revela la condición interna. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces Dios aquí ya incrementa, esto es grave, les dice. Hay una maldición sobre ustedes. ¿Y a dónde están esas maldiciones? En Deuteronomio 28, del 1 al 68. Del 1 al 15 muestra las bendiciones de la obediencia. Pero del 16 al 68 muestra las maldiciones por las cuales ellos estaban pasando. La falta de obediencia estaba trayendo maldición o escasez, pérdida económica. Dios es justo. No hay bendición donde hay rebelión persistente. Y Dios les hace un llamado en el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Cuál es el llamado de Dios, hermano? Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios les hace un llamado a renovar el pacto. Dios les hace un llamado ¿a qué, hermanos? El cual consistía en la obediencia práctica de traer los diezmos, de traer la 10ª parte para la manutención del abastecimiento de la casa del Señor. Y Dios promete bendecir la obediencia. En eso consistía el pacto. Versículo 11. Estoy explicando, hermanos, los versículos. Dios promete que si ellos traen los diezmos al alfolí, Dios les promete algo. Dice, versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿A qué se refiere el devorador? Yo voy a reprenderlo, dice. Hermano, yo estoy explicando en base al texto y en base a los contextos. ¿A qué se refiere el devorador? Probablemente se refiere a las plagas, a las langostas que Dios enviaba. A cualquier causa que arruinara las cosechas, que se las devoraba, pues. Dios promete proteger el fruto de la tierra y evitar que la vid pierda su producción. La idea es cuando el pueblo se vuelve fiel a Dios, Dios mismo cuida de su sustento. Y último versículo en cuanto a la explicación. Y dice Dios, si ustedes hacen esto de corazón y se vuelven, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
la bendición visible. Sería tan visible la bendición en ellos que otras naciones reconocerían que Israel era un pueblo bendecido por Dios. La tierra sería deleitable, es decir, próspera, fértil y hermosa. Un testimonio público del favor divino. Resumiendo lo que he explicado, Dios promete que Israel, si Israel se vuelve a la fidelidad en sus diezmos y ofrendas, Él mismo, Dios mismo, proveerá abundantemente, protegerá su sustento y hará que su bendición sea evidente para todas las naciones. Como siempre digo en mis mensajes, si hubiese predicado solo eso, yo no sería un predicador del Evangelio. Pero por la gracia de Dios soy un predicador del Evangelio. ¿En qué apunta este pasaje a Cristo? ¿De qué manera vemos a Cristo en este pasaje? Se los explicaré. La razón por la cual el pueblo de Israel no era fiel en obedecer y guardar los mandamientos de dar el diezmo y las ofrendas era porque su corazón era corrupto. ¿Por qué Israel no daba los diezmos y ofrendas? Porque su corazón era, ¿cómo, hermano? Corrupto, infiel. Por un tiempo ellos eran fieles, pero de repente, ¡pum!, infieles. Y si lo hacían, no lo hacían con alegría, con gozo. Ay, los diezmos. Bueno, ni modo. Hay que dar los diezmos. También las ofrendas. Wow, no nos va a ajustar. Bueno, pero hay que darlo. Es una orden, si no la maldición viene. Hermano, yo no estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de Israel, hermano. Su corazón era corrupto, infiel. Ellos vivían en un antiguo pacto. No lo daban con alegría. Ellos necesitaban un nuevo pacto. ¿Qué necesitaban ellos? Un nuevo pacto. Y el nuevo pacto solo se prometía en Cristo Jesús. Ellos necesitaban un nuevo corazón, que el nuevo pacto lo prometía. Para hacerlo con alegría y con gozo. Y no, ay, hay que darlo. No, qué oportunidad de darlo. No por necesidad, sino con alegría. Y este corazón solo el nuevo pacto en Cristo podía producirlo. ¿Pueden ver a Cristo ahí, la necesidad de Cristo, hermanos? Y el nuevo pacto está bien claro en Ezequiel 36, 26 y 27. Miren lo que dice ahí, la promesa del nuevo pacto. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ay, hay que dar otra vez, ya vienen con los diezmos. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo dentro. ¿Qué iba a poner dentro de nosotros? El espíritu está con mayúscula, espíritu. Mi espíritu, yo lo voy a capacitar, le voy a dar mi espíritu.
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, si tú eras un israelita, yo podría decirte, oye israelita, ¿tienes el Espíritu de Dios adentro? Sí. Entonces, cuando des tus diezmos y ofrendas, israelita, no lo des por obligación, arrepiéntete. Porque eres cristiano, israelita. Ya no eres del antiguo pacto. Ahora tienes un nuevo corazón y hay un espíritu dentro de ti. Pide no hacerlo por obligación ni por necesidad. Segunda de Corintios 9:7. Sino con alegría y gozo de corazón. Hermanos, quiero tomar unos minutitos para explicarles como iglesia qué creemos como iglesia en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Quiero brevemente. ¿Qué creemos? ¿Usted cree, hermano, en los diezmos y las ofrendas? Yo sí. Los que están en contra del diezmo, ellos no lo contradicen para dar el 11%. Oiga bien. Los que están en contra del diezmo siempre contradicen para dar menos. Cita del pastor Miguel Núñez. Lo que voy a citar, el hermano Miguel Núñez lo ha citado, yo lo creo así. Dice el hermano, creemos que el diezmo, o sea, la 10ª parte de las ganancias, fue establecido en el Antiguo Testamento como sistema tributario obligatorio. ¿Cómo fue establecido en el Antiguo Testamento? Como sistema tributario obligatorio. Oiga bien. Bajo pena de maldición. Estoy hablando del antiguo pacto. Para el sostenimiento del templo y las necesidades básicas religiosas de aquel tiempo, tales como sostenimiento de los levitas. Los levitas era una tribu que se dedicaba al servicio del templo. Dios estableció un sistema tributario en el Antiguo Testamento, un 10% para los levitas que no tenían manutención. Este diezmo era dado sin falta, sin defecto, ya que los levitas no tenían otra entrada. ¿Cuál era el salario de los levitas, hermano? El diezmo, según Números 18. Este diezmo también era dedicado a las fiestas anuales. Eran 3 fiestas que se celebraban en Israel, incurrían en gastos. Entonces todo israelita fiel, ellos ya sabían, hermano, para qué se dedicaba el diezmo. Pero también el diezmo era canalizado, parte del diezmo, para los necesitados. ¿Para quién, hermanos? Para los necesitados como viudas, huérfanos y extranjeros. Ahora, la gran pregunta. ¿El diezmo es obligatorio como sistema tributario hoy obligatorio bajo pena de maldición? No, porque no estamos en el pacto mosaico. Lo cierto es que como sistema tributario obligatorio
eso no está en el Nuevo Testamento. Hoy sí, hermano, ya no voy a diezmar. Sin embargo, oiga bien, sin embargo, si pensamos en las razones por las cuales el diezmo fue escogido, esas razones permanecen. O sea, las necesidades por las cuales el diezmo fue establecido permanecen hoy y más. Hoy en día tenemos ministros, pastores, misioneros. Tenemos el privilegio de poder nosotros sostener 5 o 6 familias misioneras y con la ayuda de Dios para enero vamos a incluir 2 más. Tenemos ministros, pastores que necesitan recibir un salario, sobre todo aquellos que trabajan a tiempo completo o a medio tiempo. Tenemos templos que tienen que ser construidos, cuotas bancarias que hay que cubrir, mantenimiento de carros que tienen que ser comprados, renovados y mantenidos, etcétera. Tenemos también personas con necesidad dentro de la iglesia y personas asalariadas también que reciben un salario y alrededor de la iglesia, de manera que las razones por las que Israel tomaba diezmo hoy en día permanecen hoy con nosotros. Por eso nos hacemos la pregunta: si a la luz de un pacto, hoy, nuevo pacto, de mucho mayor riqueza, mi responsabilidad económica disminuye o aumenta. ¿Me oyeron, hermanos? Esa es una pregunta reflexiva para ustedes y para mí. Si a la luz de un pacto de mucho mayor riqueza, mi responsabilidad económica disminuye o aumenta. Ahí le dejo esa pregunta. ¿Debo de dar menos de la 10ª parte? Ahí le dejo la pregunta. Porque lo que usted va a dar es voluntario hoy. En lo personal, no debo de dar menos. Entonces, es mi convicción, dice el pastor Núñez, que a la luz del Nuevo Testamento, todo lo que tengo, todo lo que soy, es propiedad de Dios en primer lugar. En segundo lugar, yo no debo preguntarme incluso después de ese diezmo como piso, ¿verdad? Yo creo que lo menos que debe de dar un cristiano como piso, como base, es el 10%. Y yo creo que además de ese piso o principio, a la luz de las necesidades de la iglesia, de la gran comisión, de todo lo que Dios me ha dicho, entonces yo creo que debería ser mucho más generoso hoy. Un creyente cristiano hoy del Nuevo Testamento debe de ser mucho más generoso que un israelita del antiguo tiempo. ¿Se entendió eso, hermanos? Yo tengo que compartir esto. Yo pienso que la manera voluntaria y gozosa a la hora de diezmar y ofrendar, reconociendo que Dios es el dueño de todo, de lo recibido de su mano, de esto te damos, es lo que le da color y hermosura a lo que hacemos. Creo que como principio de voluntariedad, de generosidad, de que Dios es el dueño de todo lo que tenemos y de considerar incluso dar mucho más allá del 10% cuando lo permite, entonces yo creo que sería la manera como yo razonaría como nosotros los cristianos
en el día de hoy. Espero que nadie se vaya a enojar por lo que voy a decir. Yo doy testimonio que en esta iglesia hay hermanos que además de dar el diezmo, sostienen a personas de escasos recursos con becas. Yo doy testimonio de eso, acá, en esta iglesia. Y yo estoy agradecido a Dios por ese fruto precioso. Ahora vienen las aplicaciones. Las aplicaciones hay que recibir. Hermano, cuando usted se sienta ahí y venga, y cuando lleguemos a las aplicaciones, usted diga, manda, Señor, alma mía, oye y obedécelas, porque la palabra de Dios no es un juego. La palabra de Dios no es para oírla y me olvido y a volver otra vez. No, la palabra de Dios es para que obre en nosotros. ¿Para qué es la palabra de Dios, hermano? Para que nos santifique, para que nos desmaterialice, para que nos arrepintamos. Si la palabra de Dios no está produciendo eso, es lamentable, porque la palabra de Dios le costó a Dios. Y también a nosotros los ministros nos cuesta lágrimas, tiempo. Y yo no estoy hablando de política aquí como hablan los falsos. Política, chiste, no, yo estoy hablando de la palabra de Dios. Habiendo examinado primero mi corazón y rogándole al Espíritu de Dios que obre en mí y en usted también. Y que yo no sea duro, sino con gracia, pero con firmeza, sin torcer el verso. Si alguien me dice, el diezmo es obligatorio, yo no voy a torcer el verso. Yo le digo, no es obligatorio, pero es voluntario. Pero voluntario es mejor. Hermanos, quiero dar algunas aplicaciones. Debe de haber gratitud en nosotros. Al igual que Israel, no hemos sido consumidos porque Dios no cambia. ¿Por qué no hemos sido consumidos, hermano? Porque Dios no cambia. Dice la Biblia, 2 Timoteo 2:13, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y yo creo que esto me lo entiende el oyente que vino por primera vez ahora. ¿Verdad, hermanos, hermanas? Debe de haber gratitud en nosotros. Porque Dios no cambia. Por eso no hemos sido consumidos. No es porque hemos guardado la ley. No es porque hemos obedecido. No, es porque Dios no cambia. Es inmutable. Su fidelidad y su amor permanece. Así como la madre se compadece de las hijas, el padre se compadece. Y ahí está, fielmente. Con la cuota, se porten bien o no se porten mal, Dios es más que eso. Hermanos, varones y hembras que percibimos un salario, óiganme bien, por favor, sea usted pobre o rico, sea usted poco o mucho, usted percibe, debemos de ser administradores fieles. Repita conmigo, debemos. No se oyó. Debemos ser administradores fieles con lo que recibimos. Todo lo que Dios nos da y tenemos le pertenece a Dios. Recordemos que no somos dueños. 1 Corintios 4,
2 dice, se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Se requiere de los administradores que sean hallados ¿cómo? Aún en situaciones económicas difíciles, porque a veces Dios manda las situaciones económicas difíciles para probar la fidelidad del corazón. Nosotros como iglesia y escuela hemos tenido dificultades grandes, pero hay 5 y 6 familias misioneras fuera de acá que siempre comen, siempre necesitan un salario. Y si hay una de las cosas por las cuales yo me enojo es cuando no se ha enviado fielmente. Es que se me olvidó, no se puede olvidar. Permítame. Me tengo que sentar con el que hace eso. Permítame. Usted no se olvida de su hija, ¿verdad? No. ¿Y por qué se olvida de la manutención? Ellos comen. Son misioneros. Están en el campo. Yo he estado ahí. Yo he estado en China. Yo sé las preocupaciones. Cuando el policía le dice, ¿por qué estás en China y debes de estar en México? No debes de estar en China. Es que mire, fíjese que no. Quiero hablar contigo porque el misionero se ha comprometido que en vacaciones tiene que emigrar a su país. Y ellos se encuentran con grandes dificultades económicas. Difíciles. Debemos recordar que Dios nos bendice para bendecir. ¿Para qué Dios nos bendice, hermano? Wow. Alma mía, recuérdalo. Dios te bendice, oh alma, para que tú bendigas a otro. No te olvides. Wow. El corazón de Cristo no piensa así. La bendición no son solo para acumular, sino para servir a otros. Ora estas aplicaciones. Señor, que yo recuerde que la bendición tuya para mí no es para acumular, para servir a otros. Yo tengo poquito, la viuda tenía poquito. No hay excusa. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Y aquí debemos de pedirle al Señor perdón, arrepentimiento. Cuando y como Dios me bendigo, pero si doy esto, si doy íntegramente, me voy a defalcar, ya no voy a ahorrar tan. Qué corazón tan duro tiene el hermano Job. O sea, yo no los estoy incluyendo a ustedes. Porque así muchas veces ha pensado mi alma. Yo tengo que reprenderla. Y decirle, alma, no vivas. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Alma mía, cuando des, dalo con alegría, con gozo. Y me va a hacer falta. No. Arrepentimiento. Qué tacaño, qué mezquino. Oremos para amar la casa de Dios. ¿Oremos para qué, hermanos? Para amar la iglesia que te da el pan espiritual. Oremos para amar la casa de Dios por los misioneros que están extendiendo la obra. Por los pastores que vendrán y tomarán la antorcha. Oremos a Dios para amar su casa y la extensión de su reino, como lo hizo David en Primera de Crónicas 29. ¿Sabe qué dijo David?
además de esto, dijo él. Ese además de esto, en el versículo 28 habla de que él ha dado esto, esto y esto y esto. Pero además de eso, dijo, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Cómo dijo David, hermano? Que mi corazón, dijo David, ya me cayó el 20. Mi corazón está en la casa del Señor. Mi corazón está en las misiones, que almas salven. Mi corazón está en invertir, dijo David, para el reino. Y dijo David, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Podemos, el himno Dios supremo eres. Querida persona que eres un oyente, veniste por primera vez hoy, o has estado viniendo, no te has bautizado todavía, no eres cristiano. Querido, la oración que debes de hacer hoy es la siguiente. No pidas por bendiciones materiales. La gente siempre se equivoca, querido. Es que Dios me bendiga para que Dios me proteja de, hoy no son de los ladrones, ¿verdad? Para que Dios me proteja de esto, de la enfermedad. Querido, no ores así. Enfermo o no enfermo, tú vas a ir al infierno. El estar saludable no te va a evitar, pero si le pides a Dios un nuevo corazón. Pídele al Señor un corazón de carne, un corazón obediente. Pídele al Señor un corazón no religioso, que busque a Dios como un tío rico, como un PNC, como un bombero. Pídele a Dios un corazón que busque a Dios como mi Salvador, mi Señor. Quiero congregarme fielmente, con gozo. Quiero obedecer al Señor en este nuevo año 2026. Quiero entregar mi vida. Aquí está mi ofrenda, Señor. Esa ofrenda soy yo, Señor. Vengo con manos vacías para que pongas dentro de mí un nuevo corazón. Y ustedes, hermanos, las aplicaciones que di, órenlas al Señor. Para que este año no sigamos la vida religiosa de oyentes, sino de obedientes por la gracia. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Como oraba en la mañana, yo quiero que me limpies toda suciedad, Señor. Si alguien acá no quisiera orar, yo quiero orar, Señor. Yo quiero arrepentirme de todo materialismo, de toda ceguera. Yo no quiero saber los mandamientos, quiero obedecerlos. Yo tengo un espíritu dentro de mí que lo hará con gozo. Quiero que con lo que tú me bendigas, yo quiero bendecir tu reino. Gracias, Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable. Déjanos adorarte con arrepentimiento. Cantemos.